La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a poner en debate la situación del Seguro Social ecuatoriano en medio de la crisis que no ha atinado a avanzar, a solucionar de manera especial los problemas estructurales. Y nos vamos a enfocar fundamentalmente, sin perjuicio de abordar los otros temas, en las reformas al sistema de pensiones para darle sostenibilidad, aun cuando hay problemas adicionales y grandes estructurales como enfrentar el sistema de salud, seguro campesino y otros. Pero queremos arrancar por algo que está haciendo precisamente una comisión interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de pensiones que requiere de sostenibilidad, pensar no en el hoy ni mañana, sino en el mediano y largo plazo. Precisamente esta comisión está trabajando y queremos conocer de fuente directa cómo se ve este primer problema, como es el sistema de pensiones. Quiero dar la bienvenida a los invitados de este programa, al economista Pablo Lucio Paredes, académico y miembro de la comisión interdisciplinaria que analiza el sistema de pensiones, el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES, y el economista Fernando Mosquera, experto y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿por dónde camina esta comisión? Una primera etapa, según escuchamos a Augusto de la Torre, es recibir opiniones, acumular, para finalmente, más adelante, presentar un proyecto al Ejecutivo, de tal manera que dé sostenibilidad al sistema de pensiones del Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día, economista Pablo Lucio Paredes. Muy buenos días, Jorge, Miguel, a la gente que nos escucha. Creo que es un tema, el sistema de pensiones fundamental. Lo es por razones económicas, porque en todas partes del mundo el ahorro ligado a la jubilación es la fuente de ahorro más importante en una sociedad y lo es en todas partes. Pero además es un tema socialmente muy importante porque todos queremos estar en una sociedad en la cual se pueda atender la situación de la tercera edad de manera sana, sensata, sostenible. Entonces es un problema económico y social muy importante. La comisión que se creó en el mes de enero, hace 2 meses, tiene un mandato para en el mes de mayo efectivamente presentar una propuesta y la idea no es presentar la propuesta que le gusta a Augusto de la Torre, que le gusta a Pablo Lucio, que le gusta a Doménica Cobo o a los demás miembros de la comisión, sino que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de reunirnos con mucha gente diversa, ¿no? También hay algunos que no han querido reunirse, es su derecho, pero tratándose de un problema nacional importante, deberían querer reunirse y conversar entre ecuatorianos simplemente, ¿no? No entre enemigos, sino entre ecuatorianos. Pero bueno, reunirse con mucha gente para tratar de captar las diversas visiones, opiniones, propuestas y hacer en consecuencia una propuesta que sea razonable. No sé si, yo no, a mí me gusta utilizar la palabra ideal, perfecta, sino razonable, factible, como alguien me decía, digerible para el Ecuador desde el punto de vista legal, político, de la cultura en el Ecuador, de las visiones en el Ecuador, hacer una propuesta que sea razonable para el Ecuador. Y al final, efectivamente, en mayo, luego de todos estos análisis, reflexiones con la gente, no vamos a realmente a entregar la propuesta
al presidente de la República, sino realmente a los ecuatorianos, porque nuestro único interés es tratar de ser útiles como ecuatorianos a la sociedad ecuatoriana y de cierta manera cumplir el rol que otros también podrían cumplir y probablemente mejor que nosotros, que es tratar de recoger opiniones y hacer una propuesta sensata. Entonces realmente en mayo cuando la presentemos es una presentación a los ecuatorianos para que los ecuatorianos la reciban y la discutan y la procesen y avancen, etcétera, en algo, insisto, que es fundamental económica y socialmente, ¿no? Ese es un poco el enfoque de la comisión. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿resulta difícil encontrar salidas razonables como usted ha señalado? Mira, yo quisiera que partamos, yo hubiera querido más bien que Jorge, por temas de respeto a la edad, lógicamente, que Jorge empiece explicando el tema. Pero yo creo que debemos estar conscientes que el sistema que se diseñó hace décadas es un sistema que ha sido afectado profundamente por dos cosas, ¿no? La una es el cambio demográfico, ¿no? La demografía es fundamental en esto, es decir, la gente trabaja durante un cierto número de años, aporta durante esos años y luego recibe una jubilación durante un cierto número de años. Y simplemente estemos conscientes que la esperanza de vida al momento de jubilarse, no hablo la esperanza de vida cuando tú naces, sino en el momento de jubilarte. Hace 20, 30, 40 años era del orden de 10 años, ¿no? Tú ibas a vivir 10 años tu jubilación en promedio. Ahora, para redondear, es del orden de 20 años, ¿no? Entonces, antes tú aportabas para luego recibir durante 10 años, ahora aportas y vas a recibir durante 20 años. Entonces, creo que es fácil entender que ese cambio de 10 a 20 años es un cambio que modifica completamente los parámetros y la estructura del sistema, ¿no? Entonces, el sistema no es el mismo que era cuando se lo diseñó y por eso tiene problemas financieros serios porque hay que atender 20 años de jubilación en lugar de 10. Y luego también, y ese es el otro tema muy importante, sobre la marcha en la vida, se han ido modificando sustancialmente los parámetros del sistema y hoy los parámetros del sistema son parámetros que no tienen sentido, ¿no? Que no tienen sentido. Por ejemplo, en el Ecuador calculamos la jubilación en base a los 5 mejores años que tú has tenido. Pero tú no aportaste en base a los mejores 5 años, tú aportaste durante tus 30 o 40 años, lo que cada año te recibías. No, pero la jubilación en cambio se calcula en relación a tus 5 mejores años. Entonces entiende que lo que vas a recibir no guarda relación con lo que aportaste. Tú aportas sobre 12 sueldos, pero luego recibes sobre 14. En fin, hay una serie de parámetros que han distorsionado el sistema, lo demográfico y luego las decisiones que se han ido tomando. Y eso lleva a algo muy sencillo, es que el sistema, y voy a señalar 2 cifras, y con eso termino para pasar a Jorge, es que el sistema tiene un déficit actuarial, es decir, un déficit proyectado para los 40 próximos años de alrededor de 120,000 millones de dólares, ¿no? Sin tomar en cuenta el 40% del aporte del Estado, porque es una cosa externa al sistema. Pero el sistema en sí mismo tiene un déficit de alrededor de 120,000 millones de dólares, es decir, un PIB completo, mucho más el doble más o menos que la deuda que tiene el gobierno, deuda interna y deuda externa, ¿no? Entonces, ese es un problema serio, pero además, ni siquiera alguien podría decir, bueno, pero la proyección a 40 años es complicada. Pero veamos durante el año, ¿no? El año pasado el sistema tuvo un déficit de 2.600 millones de dólares, es decir, los jubilados recibieron 2.600 millones de lo que aportaron los afiliados para jubilación, ojo, que es alrededor del 11%, ¿no? Porque la gente dice, pero yo aporto casi 21%, sí, pero una parte es para salud, etcétera, etcétera. Lo que aportas para jubilación es alrededor del 11% para hacer el número sencillo, ¿no? Entonces, eso que aportaron los afiliados no alcanzó a cubrir lo de los jubilados y faltaron 2.600 millones de dólares. ¿Cómo se cubrieron esos 2.600 millones? En parte con el aporte del 40% del Estado, en parte tomando las reservas, tomando el patrimonio del sistema.
Y uno podría decir, bueno, pero 2.600 por último es bastante, pero manejable. Sí, pero el problema es que eso fue el año pasado. Este año, Jorge, me imagino que será alrededor de cerca de 3.000. Y dentro de 10 años será 4.000, 5.000. Y dentro de 10 años más será 6.000 o 7.000. Es decir, es un monto que va creciendo. Y si los 2.600 son problemáticos, los 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 del futuro son inmanejables, ¿no? Entonces, hay un problema de largo plazo y hay un problema ya de caja hoy que es complicado. ¿Por qué? Por las dos razones que señalaba. Cambios demográficos y cambios en los parámetros del sistema que lo han ido dañando y por eso tenemos ese déficit. Y cuando uno ve déficits tan grandes, uno tiene que decir, caramba, algo no funciona en el sistema y hay que proponer soluciones. Antes de pasar con Jorge Madera, Pablo, eso implica que hay que tomar correctivos hoy, no mañana, porque el dilatar, el ir comiéndose estas reservas va a dejar insostenible al sistema de pensiones. Sí, mira, imaginemos que una persona, una familia, la persona dice, yo voy a pensar mi jubilación. Yo debería empezar a pensar mi jubilación, digamos, desde los 30 años. Debería emplear, olvidémonos del IES, lo que sea, sino que alguien dice, vea, yo quiero crear mi propio fondo para mi jubilación. Y lo voy a empezar a hacer a los 30 años, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien, tienes de 30 hasta los 60, 70 años para ir creando ese fondo. Y luego la persona dice, no voy a empezar a los 30, voy a empezar a los 40. Ah, bueno, entonces si no empieza a los 30, a los 40, ya le queda menos tiempo para crear ese fondo. Y luego dice, no, mejor empezaré a los 50 a crear ese fondo. Bueno, es obvio que se vuelve más difícil. Entonces, en estos temas de largo plazo, cuanto más retrasas tomar decisiones, menos tiempos te queda y más difícil es resolver el problema. Entonces, esto es así. Si no lo resolvemos ahora, sino dentro de un año, entonces ya es un año más difícil. Y si lo resolvemos en 5 años, es 5 años más difícil de resolver, etcétera, etcétera. Pero además, como hay un problema de caja, insisto, hoy el déficit el año pasado fue 2.600 millones, este año será más, ¿no? Entonces ya tienes un problema que se te va acercando el impacto directo, porque va a llegar un momento en que entre el 40% del Estado y ir tomando el patrimonio del sistema, que es apenas de unos 6.000 millones de dólares, tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Ya nos vamos acercando al día en que vamos a decir, caramba, ni con el 40%, ni con el fondo patrimonial alcanza para cubrir las jubilaciones, ¿no? Entonces sí, es un tema que hay gran urgencia que los ecuatorianos juntos, insisto, esto no es un tema de enemigos, es un tema entre ecuatorianos, que nos sentemos a reflexionar cómo mejoramos el sistema. Bienvenido al ingeniero Jorge Madera, el miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Él presidió también el Consejo Directivo del IES. Ingeniero Madera, ¿cómo afrontar este problema que se ha venido dilatando, que no ha habido cómo enfrentar el problema estructural, darle sostenibilidad al sistema de pensiones en el Seguro Social? Muy buen día, ingeniero Madera. Muchísimas gracias por la invitación, apreciado Miguel. Un gusto compartir contigo, Pablo, y creo que se va a integrar Fernando también. La verdad. Un gusto dirigirnos a quienes nos ven y nos escuchan. Miren, a ver, yo creo que el tema del que estamos hablando se debe estar enmarcado en un tema de orden superior, ¿no? Y es que nosotros debemos tratar de entender qué es lo que está sucediendo en el Ecuador con las personas adultas mayores, con las personas mayores. Cómo el Estado está atendiendo y cómo debería atender a los adultos mayores. Los estados que tienen conciencia en el trato de los adultos mayores, ¿no? Han llegado a desarrollar prácticamente 3 ejes, ¿no? para el bienestar de la persona mayor en un país. El primer eje es, lógicamente, es el tema pensional, que le asegura al adulto mayor unos ingresos hasta cuando fallezca y después de ello, ¿no? El segundo eje es los servicios de salud que debe recibir el adulto mayor y el tercer eje es la atención a la dependencia. Solamente imaginémonos que llegar a viejo en nuestro país es llegar
lógicamente cansado, agotado, sin dinero, sin esperanzas y muchas veces hasta abandonado de las familias. Entonces, llegar a ser viejo en una sociedad como la ecuatoriana realmente no es ningún buen augurio hasta ahora. Si bien es cierto que los sistemas pensionales, el sistema pensional ecuatoriano ha ido mejorando cada vez, ¿no? No es de lo mejor. ¿Por qué? Porque simplemente el adulto mayor en el país prácticamente tiene que contribuir con su bolsillo, con lo que coge de pensión, para poder atenderse en salud y ver seguramente quién le atiende si es que no tiene los familiares, que generalmente ya no los va teniendo, quién le atiende en esa etapa de adultez. Entonces, el tema es dramático. El tema es que la sociedad ecuatoriana, en conjunto, y me remito a las palabras de Pablo, este es un tema que debe importarnos absolutamente a todos. Tenemos que organizarnos y tener acuerdos básicos nacionales para decir cómo va a ser la atención al grupo de los adultos mayores, que es un grupo etario, ¿no? Y es una población vulnerable. Constitucionalmente así está determinado. Entonces, esto nos lleva a pensar que el Estado ecuatoriano, es decir, las instituciones que los integran y nosotros como ciudadanos debemos dialogar, ponernos de acuerdo para lograr que cuando las personas van llegando a esa mayoría de edad, ¿no?, tengan una calidez de vida aceptable, una calidad de vida buena, por un lado. Por otro lado, siendo así el tema, estamos hablando del análisis del tema pensional y específicamente del sistema de invalidez, vejez y muerte en el Ecuador, tema para el cual se está reuniendo esta comisión multidisciplinaria. Nosotros en la mesa de estudios de la seguridad social estamos analizando técnicamente, mirando números, mirando demografía, mirando el fenómeno económico, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, pero no lo miramos esto desde el punto de vista de político ideológico ni nada que se parezca, ¿no? Lo miramos de una forma muy objetiva para tratar de identificar cuáles deberían ser las políticas públicas que debería tener nuestro país para poder proteger a los adultos mayores. Tomemos en cuenta que los sistemas de seguridad social, los sistemas de protección social, tienen su prueba de fuego a la hora de atender a los adultos mayores. No antes. El trabajador recibe su atención, lógicamente, permanente de salud, pero llega a jubilarse y cuando se jubila recibe atención de salud y atención pensional, pero también debe recibir las atenciones para la dependencia. Cuando nosotros vemos así las cosas, es lógico pensar que a las instituciones que integran, públicas y privadas, que integran esta nación, debe interesarnos. ¿Cómo entiende un problema de estos, por ejemplo, el actual jubilado? ¿Cómo lo deberían entender los legisladores? ¿Cómo lo debería entender el ejecutivo? ¿No? El ejecutivo de turno. ¿Cómo deberían entenderlo los jóvenes, los jovencitos, los millennials? ¿No? Es decir, ¿cómo lo debería entender la academia? Mire que hay diferentes grados, ¿no?, de entendimiento, diferentes ópticas para mirar el tema del bienestar del adulto mayor. Y uno de los ejes, repito, es justamente la seguridad de los ingresos económicos. Toda vez que los ingresos económicos que tiene que recibir un adulto mayor, en el Ecuador todavía desde los 60 años, ¿no?, en otros países desde los 65 años. Pero el Ecuador debe aprestarse a preparar su economía para atender en forma eficiente tanto en salud como en el tema pensional al adulto mayor durante 10, 15, 20, 25 años más de vida, ¿no? Y tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo bien. Los sistemas de salud van mejorando y le van procurando al adulto mayor una mejor calidad de vida cada vez. Se alarga la vida y eso es bueno.
para todas las familias y para todas las personas, tener nuestros adultos mayores junto a nosotros, ¿no? Pero eso a su vez ejerce una gran presión económica sobre el fisco, de tal manera que el fisco va a tener que ir respondiendo a esa presión. Entonces, estamos hablando de esto, pues, ¿no? Pero también estamos hablando de cómo los adultos mayores tienen que llegar a tener en forma equitativa unas pensiones aceptables, unas pensiones sostenibles, unas pensiones que realmente la economía del país, ¿no? y las propias economías de los ecuatorianos podamos sostener. De esto es lo que nosotros tenemos que hablar en el país, para ir aterrizando lógicamente en este tema que ya nos ha introducido Pablo. Pablo nos ha dicho, bueno, en realidad las cosas como están, el modelo tal como está, no es viable en el largo plazo, y es verdad. Yo me quiero referir, y con esto terminar esta primera parte de mi intervención, yo me quiero referir a una iniciativa súper interesante que tuvo el señor ministro ministro de Finanzas del gobierno anterior, cuando en un convenio con el Banco Mundial logran realizar un estudio, ¿no?, de lo que sucede con el sistema pensional de invalidez, vejez y muerte en el Ecuador, ¿no? Un estudio que fue diferente, ¿no?, al tradicional, y que es esto de carácter totalmente diferente al tradicional estudio actuarial, ¿no? Y para hacerlo un poquito digerible para cualquier ecuatoriano, ¿no?, yo lo interpreto de esta manera. Al sistema IBM, de invalidez, vejez y muerte, en este estudio le pasaron por una especie de resonancia magnética, ¿no? Y dijeron, a ver, ¿cómo ha estado diseñado esto desde hace muchos años, ¿no? ¿Y por qué es que estamos como estamos? Y se empiezan a encontrar algunas fallas de diseño, ¿no? Fallas de diseño que realmente son aquellas que no están respondiendo a la realidad económica, demográfica, a los cambios poblacionales, ¿no? Y se encuentran determinados elementos que nos dicen, oigan, señores, aquí hay que hacer algo y urgente, Combinado ese estudio, ¿no?, que puede ser revisado por cualquier ecuatoriano, porque entiendo que ese estudio estará a las órdenes de la academia, estará a órdenes de los especialistas, ¿no? Combinado ese estudio con los estudios actuariales que tradicionalmente se vienen haciendo cada determinado tiempo por parte del IES, ¿no?, las cosas se confirman. Entonces, realmente, aquí no hay mucho que discutir. El primer paso que tiene que dar el país en este momento es entender que el problema existe y ese problema debe ser dimensionado porque algo hay que hacer ahí. Hasta aquí mi primera intervención. Bien, quiero dar la bienvenida en estudios al economista Fernando Mosquera, también miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. ¿Cómo enfrentar este primer tema de darle sostenibilidad al sistema de pensiones en el Seguro Social? Buen día, economista. Buenos días, Miguel. Buenos días, Pablo y Jorge, dilectos profesionales en estas ramas de la seguridad social, y obviamente a la amplia audiencia que tiene esta emisora y este programa. La situación lo venimos hablando más de 15 años porque ya los números orientaban al grave problema de sostenibilidad del sistema de pensiones. La situación es tan dramática que así el Estado le pagaría toda la deuda que tiene el Estado con la seguridad social, y se toman medidas que son totalmente impopulares, como por ejemplo incrementar la edad de jubilación, bajar la fórmula de cálculo de las pensiones, aumentar los aportes, que son temas eminentemente políticos de una trascendencia enorme.
¿Por qué razón? Porque lo que aporta el trabajador y lo que aporta el empleador, que ya es un esfuerzo fuerte de parte de cada uno de ellos, el asunto es de tal magnitud que no alcanza, y es por eso que cuando se diseñó antes de los años 40 del siglo pasado, 1940, con tres actuarios, un ecuatoriano, un chileno y un checoslovaco, de la Organización Internacional del Trabajo, no quedaba otra alternativa que el Estado tenga un subsidio real, un subsidio explícito para pagar el 40%. Eso es un gran esfuerzo de tipo fiscal, que en la actualidad lo que pagaría para el año 2023 apenas no llega al 50% de lo que el Estado actualmente está subsidiando los combustibles, para poner un ejemplo. Pero en el futuro el esfuerzo va a ser mayor y por lo tanto hay que diseñar un nuevo sistema que tenga varios pilares de sostenibilidad, como es un modelo solidario de reparto con pago definido, y adicionalmente existan incentivos para que los nuevos afiliados, los jóvenes que se afilien, tengan la tranquilidad de ver cómo su ahorro le va a servir en el futuro para su jubilación, y adicionalmente pueda controlar si es que quiere hacer un mayor aporte o diferentes formas de tener una serie de condicionantes que conformen cuando pase al retiro su jubilación. No queda otra alternativa, y eso ya lo estamos viendo en países muy próximos, cercanos, como Colombia, Perú. Lo está haciendo este momento Uruguay, lo hizo Chile, que no es el mejor ejemplo de un sistema que mantuvo las pensiones extremadamente bajas solamente en beneficio de actores del sistema del mercado de valores y del mercado financiero. Por lo tanto, creo yo que es hora de sentarnos para los ecuatorianos definir qué es lo que queremos, qué es lo que queremos hacer con la seguridad social, porque hoy los jóvenes, sabiendo los peligros que se tiene, no se sienten incentivados. Ellos además quisieran cierta flexibilidad. Les interesaría, por ejemplo, un sistema de pensiones y un sistema privado de salud, porque cuando actualmente un afiliado va a un hospital no encuentra ningún tipo de suministros, no tiene una actuación ágil, le confieren una cita con el especialista para después de 6, 8 meses, cuando el tema es de inmediato. Entonces, creo yo que sí es conveniente que este esfuerzo que está haciendo Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes y una decena de profesionales de diferentes ámbitos no llegue a ser otro de los proyectos que descansan y siguen el sueño de los justos en la asamblea anteriormente Congreso o Parlamento. Y por lo tanto, si es que en este momento serviría un pequeño consejo que no lo necesita esta comisión, es revisar todos estos proyectos que están ahí y que algunos, como el caso de uno que elaboró la propia Superintendencia de Bancos, que en mi modestísimo criterio es uno de los proyectos mejor concebidos para la sostenibilidad del Fondo de Pensiones, sean revisados. Esta comisión debe revisar, debería leer todos esos proyectos, porque hay partes que pueden ser tomadas en cuenta en esta reforma que se quiere plantear en el Ecuador. Economista Mosquera, esto implica que al revisar los aportes que ha habido, permita articular unas reformas y tratar de convencer, porque penosamente en el país se pasa primero por el convencimiento de la necesidad de hacer estas reformas, porque caso contrario no se podrá sostener en el mediano y largo plazo. Lastimosamente hay que manifestar que los problemas políticos que va a enfrentar el resultado final de esta comisión puede constituirse un esfuerzo académico fallido, porque los profesionales que están al frente luego se dedicarán a sus actividades o se trasladarán al exterior donde residen, y el resto de profesionales de igual manera. Y por lo tanto, este es un tema que debió ser enfrentado desde dos ópticas y de dos materias, es decir, la materia económica, actuarial, financiera y la materia política. Mire, este momento el Frente Unitario de Trabajadores
También está conformando una comisión donde hay algunas vicisitudes frente a los integrantes de esa comisión, pero que va a ser un esfuerzo de la sociedad, un esfuerzo de los trabajadores de presentar un proyecto que justamente será el contrapeso del trabajo que están haciendo estos profesionales y por lo tanto creo yo que el manejo político del tema no ha sido el de mejor calidad. Vuelvo con el economista Pablo Lucio Paredes. Todos los aportes bienvenidos. El economista Mosquera ha señalado lo que efectivamente hemos conocido, se viene construyendo una mesa también para dar su aporte. Lo importante, 1, 2, 3 o 5 proyectos, 5 propuestas, el número que fuere, tiene que dar un modelo que sea viable. ¿Cómo aterrizar en esto y viabilizar esas reformas, economista Pablo Lucio Paredes? No, muchas gracias a los comentarios de Fernando y de Jorge. Creo que son útiles para todos los ecuatorianos para entender qué sucede en el sistema de pensiones y en particular para la comisión. Es muy útil lo que ha dicho Jorge, lo que ha dicho Fernando. Todo eso nos enriquece y aprendemos. Y Fernando decía, el procesamiento político es difícil. Sí, todo el procesamiento de todas las cosas importantes en el Ecuador es muy difícil, ¿no? Y la verdad es que si se forman diversos grupos que le dan importancia al tema y que quieren hacer propuestas concretas sobre el tema, me parece que como país es una buena cosa, pero una condición, diría yo, si poner condición entre comillas, es que los diversos grupos puedan conversar entre sí, realmente como ecuatorianos, ¿no? No que cada uno sienta, no, yo voy por mi camino y los otros no les tomo en cuenta. No, somos ecuatorianos, deberíamos tomarnos en cuenta. Nosotros mismos, a esta comisión del FUT, ya le hemos dicho, le vamos a decir, vea, nos encantaría reunirnos con ustedes y ojalá ellos digan, sí, entre ecuatorianos reunámonos para conversar, ¿no? Pero bueno, el procesamiento político en el Ecuador siempre es muy complicado. Mira, yo creo que tanto Jorge como Fernando plantearon algo que es muy importante, ¿no? Y es que un sistema de pensiones viable, la palabra creo que es esa, no es el perfecto ni el de los libros, sino el viable, ¿no? Debe tomar en cuenta 3 caminos, y no digo 3 caminos paralelos, sino 3 caminos que deben ir juntos, que es uno, tener un sistema de reparto solidario con parámetros razonables para que sea manejable y sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta cambios demográficos que se vienen, cambios en el mercado laboral, cambios económicos, etcétera, y que permita irse adaptando. Entonces, una parte debe ser un sistema de reparto solidario. Una segunda parte debe ser, y retomo lo señalado por Jorge y Fernando, que la gente tenga la posibilidad de tener también su ahorro personal, ¿no? Que lo pueda ir manejando, poniendo más, poniendo menos, aquí y allá, en función de sus cálculos de lo que puede ser su situación económica, su jubilación, etcétera. Entonces, un segundo, se les llama el segundo pilar, ¿no es cierto?, que es el de la posibilidad del ahorro. Y un tercero, que es un pilar y un camino asistencial, es decir, hay que estar consciente que hay gente que va a llegar a su jubilación en una situación de pobreza, que no ha hecho parte, por las razones del mercado laboral y otras más, que no ha hecho parte del sistema, llamémosle así, de aportes formales, sea el sistema de reparto o de ahorro, y que todos como sociedad decimos, caramba, esas personas que llegaron en esa situación, creemos digno y justo que haya un aporte de la sociedad, un aporte asistencial. Entonces yo creo que un buen sistema viable, como tú decías, se diseña en base a un sistema de reparto, a un sistema de ahorro y a un sistema asistencial y encontrar, obviamente, lo que no es fácil para la sociedad, pero hay que encontrarlo juntos los ecuatorianos, es cuál es el equilibrio de cada uno de esos sistemas, cuánto como colectividad podemos aportar para la solidaridad. Nuevamente estemos conscientes que hoy en el Ecuador
entre la parte asistencial del gobierno y el 40%, estamos hablando de más de 2% del PIB. Como bien decía Fernando, eso es bastante, pero es la mitad de los subsidios a los combustibles, ¿no? Y obviamente es más importante el tema del sistema de pensiones que el tema del subsidio a los combustibles. Pero en el futuro ese 2% se va a convertir, si no hacemos cambios, en 3, 4, 5, 6, 7 puntos del PIB, y ahí sí se vuelve una situación totalmente inmanejable. Entonces, por eso digo, estas tres cosas, sistema de reparto solidario, sistema de ahorro individual y pilar asistencial, tenemos que discutir cuál es el equilibrio entre los tres, qué podemos aportar a cada uno de los tres como sociedad, etcétera. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos a partir de esa lógica de los tres pilares. Pablo, ¿y cómo armonizar estos tres puntos fundamentales que has señalado: el ahorro individual, el sistema asistencial y el reparto solidario? Yo creo que un buen diseño debe permitir las tres cosas, ¿no? Yo creo que ese, al menos en la comisión, ese es el trabajo nuestro, de tratar de, después de discutir con la gente y mirar una serie de cosas, entender cómo se puede armar los tres pilares, pero creo que es perfectamente factible armar tres pilares no perfectos, sino razonables, y que sean a la vez un sistema eficiente, un sistema que pueda durar en el tiempo y que sea un sistema que tenga solidaridad. Yo creo que esos son los elementos que hay que juntar. Pero lo que tenemos que estar conscientes es que si mantenemos el sistema de hoy, el sistema es inviable y a la larga no va a cumplir con ninguna de esas funciones, no va a ser un sistema eficiente, no va a ser un sistema solidario, no va a ser un sistema equitativo. Es decir, si seguimos con esto, vamos a lo peor que podemos tener, ¿no? Entonces, hay que pensar en cómo reformar el sistema. Se puede hacer, pero requiere, y Jorge y Fernando han insistido en eso, requiere de una voluntad de la colectividad ecuatoriana de aceptar que hay que cambiar. Hay esa famosa frase ecuatoriana que a mí me parece divertida, pero muy grave, que es eso que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Es una frase, yo diría, desde el punto de vista social, más allá que es divertida, es una frase muy mala, ¿no? Porque está diciendo, yo prefiero quedarme con lo malo en vez de ir a lo bueno porque no conozco. No, no, no. En esto tenemos los ecuatorianos que aceptar que tenemos un mal sistema, que no podemos seguir con eso y que juntos tenemos que diseñar esos tres pilares de los que hablamos para que el sistema sea más razonable y viable. Pablo, de no armonizarse esto, el escenario sería mucho más complejo, dadas las condiciones actuales y sus perspectivas. Es que mira, el sistema actual, como ya lo dijimos, es inviable, tiene un déficit de caja, tiene un déficit proyectado en el tiempo, tiene un capital, un patrimonio bajísimo de las pensiones, son apenas 6.000 millones de dólares. Es decir, este sistema en poco tiempo, lo que le va a tener que decir a los ecuatorianos, si no hay reformas, vea, no me alcanza la plata y le voy a tener simplemente, porque no hay plata, le voy a tener que recortar sus pensiones. No, y veamos qué pasa. Y luego hay el tema de la gente, y lo decía Fernando, creo, y Jorge, viene la gente que está detrás, los millennials. Jorge es casi un millennial y él por eso hablaba de los millennials. Que los millennials tienen otras expectativas y tienen una gran desconfianza del sistema actual, entonces no quieren hacer parte del sistema, pero sí deberían hacer parte del sistema, de un sistema bien diseñado y que genere más confianza y mejores incentivos, ¿no? Entonces es un sistema que requiere cambiar para que sea más viable para los jubilados que vienen próximamente y que sea más viable para los jóvenes que vienen detrás y que ven el sistema actual como algo que no funciona. Si no, lo que vamos a tener es un sistema que va a quebrar, y la quiebra no le afecta a los marcianos. La quiebra le afecta a los ecuatorianos que se van jubilando. Ingeniero Jorge Madera, ¿cómo lograr armonizar al menos estos tres pilares que ha señalado Pablo Lucio Paredes: un sistema de reparto bien estructurado, un sistema de ahorro que permita dar perspectiva precisamente a los afiliados luego jubilados, y un sistema asistencial que también es fundamental? Con gusto mi opinión al respecto, Miguel, pero yo antes quisiera ponerme
e invito a la ciudadanía a ponernos en los zapatos de los diferentes grupos poblacionales. Y cuando nosotros le hacemos una pregunta a un actual jubilado, ¿no?, respecto del tema de sus pensiones, lo que nosotros vemos es temor, desesperanza, ¿no?, de lo que puede estar pasando, porque todos los días ya se está escuchando de que el fondo de pensiones ya se va acabando. Entonces, ¿cuál es la respuesta que dice un doliente, ¿no?, cuando se le pregunta sobre esto? El jubilado te dice, ojalá no se terminen las pensiones, porque además toda mi pensión se me está yendo en los remedios, ¿no? Y estoy ayudando a mantener la familia y hasta los nietos. Eso es lo que te contesta un jubilado ecuatoriano, ¿no? Un trabajador en su última etapa laboral, ¿qué te contesta? No, dice, yo no sé si alcanzaré a jubilarme con todo lo que estoy escuchando, ¿no? ¿Hasta cuándo habrá dinero? ¿No? ¿Será que, qué será de mí? ¿Qué será de mi familia en el futuro? Temores, desesperanzas, ¿no? Un trabajador, un millennial, un jovencito. Yo tengo 2 hijos jovencitos que están en etapa universitaria, ¿no? A ellos ni siquiera les interesa, porque ellos dicen que escucho solamente malas noticias, no me interesa, ¿no? ¿Qué también será esto de la seguridad social? Es decir, no están conectados en absoluta, ni con este ni con otros problemas del país. Eso es un problema, eso es un problema. ¿Y qué nos puede contestar un anciano que no es jubilado? Es decir, un anciano que nunca tuvo una pensión y nunca, lo único que te contesta es, dice, me encuentro enfermo, apenas puedo comer, no tengo dónde vivir y a nadie le importa. Esas son las contestaciones típicas de estos grupos poblacionales. Y así si fuéramos preguntando a los diferentes grupos poblacionales, vamos a encontrar las grandes razones que nos deben impulsar justamente a rediseñar los sistemas pensionales en el Ecuador, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer independientemente del trabajo que vaya desarrollando la comisión? Yo creo que los ecuatorianos debemos aprestarnos a tomar la posta después de que esta comisión entregue sus informes, que estoy seguro que van a tener un buen grado de confiabilidad y alto grado de calidad. ¿Por qué? Porque están haciendo los estudios a conciencia, no están mirando, de lo que yo he alcanzado a entender, no están mirando el tema ideológico, político, peor aún el tema político de coyuntura, ¿no? Yo creo que si es que eso es cierto, ¿no? Eso a nosotros nos da un buen grado de certidumbre para tomar la posta, porque además, los otros grupos que puedan conformarse, hacer propuestas, están en su derecho de hacerlas, de organizarle, decir, bueno, ¿sabe qué? A nosotros nos parece esta otra cosa. A la final, un proceso de esta naturaleza tendrá que entrar en un proceso de diálogo y acuerdos nacionales. El Ecuador tiene que llegar a hacer un pacto positivo, ¿no? Como fue el Pacto de Toledo en España. Nosotros siempre hemos dicho dentro de la Mesa de Seguridad Social que el Ecuador debería llegar a tener una especie de pacto de Toledo, ¿no? Donde los sectores nos pongamos de acuerdo y tejamos un modelo que nos interese a todos, que le interese al jovencito que está empezando su etapa laboral y que le vea atractivo, que exista un modelo que le atraiga y le ofrezca algo, ¿no? Que le interese al trabajador de mediana edad y que diga, ¿sabe qué? Yo sí quiero tener la certidumbre de que me voy a jubilar decentemente. Que le ofrezca al actual jubilado esa seguridad de que esa jubilación siempre la va a tener, como siempre la va a tener, porque los derechos son irrenunciables. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas así y la gente
se despide de las posiciones ideológicas y las posiciones de coyuntura y las posiciones políticas o politiqueras, entonces vamos a poder los ecuatorianos empezar a conversar. Es necesario conversar, ¿no? Por un lado. Ahora, tú decías, estimado Miguel, cómo congeniar los tres temas, ¿no? Mira, yo creo que cuando los países han diseñado sus sistemas pensionales, ¿no? Lo primero que han hecho es tener un acuerdo nacional sobre cuál es la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación por la que está atravesando? Un diagnóstico que sea acordado por absolutamente todos. Quizá algunos no estén de acuerdo, ¿no? Porque sí, no podemos esperar que el 100% de la gente esté de acuerdo, pero que sí una mayoría diga sí, reconocemos que este es el problema, ¿no? La segunda cosa es que los ecuatorianos, ¿no? Reconocido el problema, estemos dispuestos a analizar, pero basado en números, porque aquí no se trata de discursos de barricada, ¿no? De discursos politiqueros, ¿no? De discursos ideológicos, ¿no? Aquí tienen que hablar los números de la economía, los números de la demografía, ¿no? Los números de las proyecciones actuariales, ¿no? Los números del diagnóstico que se haya realizado, ¿no? Y lógicamente yo entendería, y aquí vendría una recomendación entre paréntesis a esta comisión, decirle, miren, ¿saben qué? Pongan los números a las órdenes de las universidades, ¿no? Pongan los números a las órdenes de los investigadores, que se metan en los números, que hagan las corridas, ¿no? De tal manera que cuando hagan las propuestas, vengan con propuestas basadas, ¿no? En datos objetivos. Entonces ahí sí podemos ir centrando una posibilidad de ir llegando a acuerdos. El cómo congeniar, claro, de los números va a salir, de los números va a salir. Es indispensable, ¿no? Que por principio, uno de los grandes principios de la seguridad social, que es el de la solidaridad, exista y siga existiendo un modelo de reparto como base, un modelo que es un modelo solidario, porque eso te manda los modelos. Además, el concepto de solidaridad es un principio constitucional al cual no podemos ni deberemos renunciar nunca. Entonces, si tenemos un modelo reajustado, ¿no? En su arquitectura financiera, vamos a poder hacer posible ese componente, posible y sostenible, ¿no? Y si nosotros le damos la oportunidad, ¿no? Al ecuatoriano para que adicionalmente a eso tenga sistemas complementarios de ahorro. Ojo, yo les hago notar una cosa. Por ejemplo, hay muchos ecuatorianos que lograron con actividades paralelas y vendiendo sus renuncias, etcétera, etcétera, han llegado a tener su jubilación, pero además han llegado a tener un bien raíz que les está produciendo algún arriendo. ¿Qué es eso? Es un ahorro adicional que lograron hacer y que les está sirviendo ahora en la etapa de su vejez, ¿no? Claro, muchos no podrán acceder a tener un bien raíz para eso, pero sí podrán llegar a tener la oportunidad de tener una cuentita, un ahorro individual suyo, ¿no? Donde no sea confundido con nadie y donde nadie se atreva a toparlo, así como le han topado al Fondo Solidario de Pensiones, porque los políticos se han encargado de toparlo, ¿no? Y de extraer recursos de ahí, ¿no? Entonces, si esta platita es mía y está en esa cuenta y está administrada dentro del BIES, por ejemplo, bueno, eso vale, porque es mi plata. El IES tiene dentro de su sistema el fondo de cesantía, que es un fondo de cuenta individual, y mucha gente no lo sabe, ¿no? Y usted puede ir al Seguro Social y decir, ¿sabe qué? ¿Cuánto tengo yo ahorradito en mi cuenta individual del fondo de cesantía? Lo quiero retirar. La gente ha retirado, otros lo mantienen. Y lo propio ha sucedido con el fondo de reserva, que no es un fondo no es un fondo previsional, es un tema del Código del Trabajo. Pero el concepto de tener su platita
Ese es un concepto que sí es aceptable por un gran porcentaje de ecuatorianos y no por todos. Entonces, claro, el ir combinando este tipo de cosas hará posible que en suma, cuando yo me llegue a jubilar, yo pueda tener una mejor jubilación que la que yo puedo obtener bajo el sistema actual, tal como está planteado. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo articular esto que se ha puesto en debate, un sistema de reparto, que es el que rige, con un ahorro individual y con el sistema asistencial? Yo voy a opinar en consideración a estos tres caminos, a estos tres puntos fundamentales que ha hablado Pablo, que efectivamente los documentos que elaboró el economista Augusto de la Torre como una consultoría al Ministerio de Finanzas, conjuntamente con otros profesionales en el año 2021 y 2022, incluido el distinguido ingeniero Jorge Madera que nos acompaña en esta conversación. Estos tres caminos, partiendo del sistema de reparto solidario con beneficio definido, creo yo que en esos documentos hay algunas cosas que es necesario analizarlos un poco más a fondo, un poco tamizarlos desde el otro punto, desde los afiliados y desde los jubilados. Se manifiesta que el beneficio, es decir, la parte que recibe el jubilado en función de sus aportes, es demasiado alta en el Ecuador. Y creo yo que la Comisión no ha tomado en cuenta datos propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también información básica al respecto. Y al hacer una afirmación en ese sentido, creo que nos distorsiona sobre las acciones que debemos tomar. Este sistema de reparto que es solidario, quiere decir que los que aportaron sobre sueldos altos tienen una aportación importante, pero el momento que se jubilan tienen un techo de jubilación, que eso hace que el resto vaya a financiar las pensiones bajas de las personas que han contribuido con baja tasa de aporte y que por lo tanto su pensión va a ser muy baja. Entonces, esto no es únicamente un impacto a la contribución del Estado, es un impacto a la contribución de las altas sueldos que contribuyeron de manera solidaria para las personas que tienen o van a tener una jubilación baja. Miren, que aquellas personas que actualmente se jubilaron, que eran más o menos 600,000, y desde hace unos pocos meses hasta actualmente se han incorporado 58,000 nuevos jubilados. Hoy estamos hablando de 672,000 jubilados. Y si tenemos 3,5 millones de afiliados, siempre esa proporción va a ser menor de 6, de 5 y cada vez se va a hacer más complicado. El tema de que los activos financian a los pasivos. ¿Por qué esta enorme cantidad de jubilaciones últimamente? Por los temas que estamos hablando de dominio público, de las falencias, de la falta de capitalización del fondo de pensiones y que la gente dice, adelanto mi jubilación para poder tener una jubilación en este momento porque próximamente me podría quedar sin mi pensión. Entonces, esto es un tema político que no se lo ha manejado adecuadamente. Si nosotros analizamos los datos de estas personas que están jubiladas, que reciben una pensión que va entre $212 a $425, que es casi la mitad de una canasta básica, son el 41%, Miguel. Y las personas que ni siquiera cubren la canasta básica, que van pensiones de 425 a 637, son el 22%. Si sumamos el 41% de estas pensiones bien bajas, y estas otras pensiones que también son bajas, sumando son el 63%. Y si es que ponemos el tramo de $637 a $850, que es un poquito más de una canasta básica, son
el 15% adicional, si sumamos el 41 más el 22 más el 15, tenemos el 78%. Es decir, el 80% son pensiones que al afiliado le alcanza justo para lo que decían mis compañeros, para comer y para los remedios, nada más. Por lo tanto, no son pensiones del primer mundo. Ahí hay un error en esos estudios de que se dice que si ahora la pensión básica es 2.600, estamos cerca de Estados Unidos que están en 3.300. Pero ¿cuántos acceden a esa pensión de $2.600 que sumado el 13º y 14º llegará a unos $2.800? Menos del 5%. Entonces, si hay un techo, esto es eminentemente solidario para las pensiones cortas. Entonces, está diseñado el sistema en este sentido y que no se pretenda reducir. Eso es lo que dicen los trabajadores. No es posible que tengamos estas pensiones tan cortas y todavía el estudio pretenda reducir aún más para el futuro. Y además, siempre la legislación es para el futuro, no para lo anterior. Primera cosa. En segundo lugar, yo creo que este sistema de reparto solidario con beneficio definido puede ser considerado con este otro tipo de información que me temo que esta comisión debe tomarla en cuenta y es conveniente, si bien dije que no lo necesitan porque hay profesionales de la calidad de Pablo, de la calidad de Augusto, no necesitan ninguna recomendación, pero yo me atrevo a decir que es conveniente tomar también esta información para diseñar el modelo que van a plantear. El otro tema del ahorro personal que hablaba también Jorge, tenemos no solamente el fondo de cesantía, que en el caso de que una persona quede cesante, en 4 meses podría retirar para poder sustituir el salario que deja de recibir. Muchas personas lo han acumulado y hacen préstamos quirografarios con la garantía de ese fondo de cesantía. Pero lastimosamente el fondo de reserva fue convertido en un fondo de reparto. Jorge nos ha dicho que esto proviene del Código del Trabajo, en donde una persona a partir del 2º año recibía una especie de 13º sueldo sobre el cual podía hacer un préstamo. El 2º año igual podría hacer un préstamo con esa garantía y pagaba intereses, pero al 3er año podía retirar y ya tenía 3 13º sueldos acumulados, ya podía cambiar de auto, ya podía comprar nuevos muebles para su casa o la escolaridad de su hijo, lo que fuera. Eso tiene que regresar y no sea lo que de manera inadecuada el señor Correa le convirtió en sueldo para que nos aumenten en cada mes. Desvirtuó el concepto del fondo de reserva. Y para generar mayor demanda y que se crea el supuesto de que la economía era boyante y que por lo tanto estaba creciendo por el incremento del consumo. Y finalmente, el tema asistencial, queridos amigos, especialmente a quienes nos escuchan. Ese es lo que está definido como sistema no contributivo, que debería estar a cargo del Ministerio de Bienestar Social y no a cargo del IES. ¿Por qué razón? Porque si es que tiene que atender a personas de enfermedades catastróficas y el Estado no le paga, esa deuda de salud sigue incrementándose al infinito. Y es obligaciones no solamente en ese ámbito, es el seguro campesino, es el seguro de amas de casa. Entonces, este seguro no contributivo necesariamente debe ser una política de Estado y por lo tanto no utilizar el dinero como se lo hizo con el famoso seguro de desempleo, cuando un trabajador del 20,6% de sus aportes, 3 puntos iban a la cesantía, le bajaron a 2 para tomar ese punto y adicionalmente con eso pagar lo que quedaban cesantes, es decir, generosos con dinero ajeno, generosos con el dinero de los trabajadores que iban acumulando en esa cuenta individual que era el fondo de cesantía, de la cual también hay ciertas vicisitudes que lo ha hecho público la propia Superintendencia de Bancos sobre ciertos errores en el cálculo de los rendimientos de ese fondo de cesantía. Entonces, este segundo pilar podría ser remodelado y repotenciado. Y el tema asistencial, creo yo que hay que pensar en la necesidad, porque ya hemos dicho muchas veces que el fondo de salud quiere que el afiliado viva más y con la medicina preventiva y curativa hace ingentes gastos
para atender a afiliados, a jubilados y ahora a menores de 18 años que no pagan un Que céntimo. fue otra distorsión en el correísmo. De 10 Sin personas, financiamiento. de 10 personas que se atienden en el Seguro Social, apenas 3 pagan. Entonces eso no tiene viabilidad financiera. Esos fueron solamente decisiones políticas que hay que corregir. Y por lo tanto, este tema del asistencialismo a cargo del IES, cuando es a cargo del Estado, tiene que ser redefinido para que cada uno tome su rol que determina la Constitución. Economista Pablo Lucio Paredes, con estos insumos y los que usted planteaba, ¿cómo armonizar, estructurar un proyecto? ¿Y cuál sería el escenario, penosamente, este país que vive bloqueado en los diferentes campos, si es que aquí no se recoge, se procesa y se avanza con estas reformas? Perdón. Primero, quiero nuevamente agradecer todas las recomendaciones que son más que bienvenidas. Obviamente la comisión, si no estaría haciendo mal su trabajo, está revisando todas las propuestas que ha habido, está revisando toda la información que hay, todos los elementos de reflexión, por supuesto, pero insisto, todas las recomendaciones son más que bienvenidas. De lo que se ha comentado, creo que, por ejemplo, el tema del pilar asistencial o no contributivo, no hay ninguna duda de que eso no tiene que hacer parte del IES, sino del gobierno, del ministerio respectivo como política de Estado de asistencia. Y efectivamente ahí tiene que estar el seguro campesino, las damas de casa y otros elementos de apoyo social. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de 3 pilares, no estamos pensando en el IES, nosotros estamos pensando en el conjunto del sistema de pensiones en el Ecuador, del cual un elemento importante es el IES, pero no es el único. Entonces, nosotros pensamos 3 pilares que abarcan el IES, pero también abarcan otros elementos, ¿no? Entonces, sin duda, creo que deberíamos poder ponernos todos los ecuatorianos de acuerdo en que ese pilar asistencial es muy importante y lo tiene que manejar con financiamiento del gobierno, ¿no? Luego el tema del ahorro es un tema muy importante que debe, como se acaba de señalar, tanto Fernando como Jorge, debe abarcar elementos como el fondo de cesantía, como el fondo de reserva, que creo que todos también razonablemente estamos de acuerdo, que debe dejar de ser, llamémosle así, un 15º sueldo y volver a ser lo que era un fondo de reserva. El nombre tenía sentido, ¿no? Ahora ya no tiene sentido, porque ahora es un 15º sueldo. No para todos, pero para la mayor parte de gente que escogió ese formato. Entonces, el fondo de reserva tiene que hacer parte de eso. Creo que la jubilación patronal, que también es parte del conjunto de los elementos de la jubilación, como su nombre lo indica, en el Ecuador es un sistema tremendamente mal diseñado, porque no es un sistema bueno ni para las empresas ni para los trabajadores. Entonces, la reflexión también debería abarcar la jubilación patronal como uno de esos elementos probablemente del segundo pilar, que es el pilar de ahorro. Y luego estamos de acuerdo que tiene que haber el sistema de reparto con características solidarias, es decir, al menos conceptualmente y probablemente si hacemos algunos números también, creo que ahí hay un camino en el cual deberíamos ya poder embarcarnos los ecuatorianos, decir, a ver, tiene que haber los 3 pilares, sí, el uno es el asistencial que lo maneja el gobierno directamente, el otro es un sistema de ahorro que además para las nuevas generaciones es muy importante, y el tercer, y el primer pilar, digamos, es el de reparto con solidaridad. Yo creo que ahí hay conceptos que deberían poder a los ecuatorianos irnos poniendo de acuerdo, porque ahí se llega al tema fundamental, que es fundamental hoy, que es fundamental en las propuestas que se han hecho en el pasado y quizás en las que se hagan en el futuro, que es la capacidad o no de los ecuatorianos para sentarnos con sensatez a
y oyendo a los demás. Es muy importante en cualquier conversación oír el porqué de los demás, por qué los demás tienen opiniones diferentes o no diferentes, es sentarnos a discutir los temas, ¿no? Y esto no es un tema propio al sistema de jubilación que estamos conversando, es lo mismo que nos sucede con el tema de los subsidios a los combustibles, es lo mismo que nos sucede con la reforma laboral, que es tan importante y además que tiene vinculaciones obviamente con la seguridad social, que es tan importante. Pero eso sí, siempre uno se hace la pregunta, ¿y cómo se puede crear esa capacidad en el Ecuador de ponernos de acuerdo? Bueno, hay que seguirlo intentando al menos, ¿no? Ingeniero Jorge Madera, ¿cuál sería el escenario de no lograr aquí acuerdos más allá de los esfuerzos que se viene haciendo, primero con la comisión interdisciplinaria y segundo, los aportes de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y otros sectores, los propios trabajadores, pero que armonice la viabilidad de estos cambios? Perdón, y solo quisiera, Jorge, agregar algo que también me Sí. parece que es obvio dentro de los acuerdos, y ustedes lo mencionaron, es el tema del respeto a los derechos existentes, ¿no? Es decir, alguien que se jubiló, creo que ninguna reforma que se haga en el Ecuador está pensando cambiar las condiciones del que se jubiló, del que está cerca de la jubilación. Es decir, el tema del respeto a los derechos y lo que la gente ha aportado también es un tema fundamental, ese respeto en cualquier reforma. Disculpa, Jorge, que te haya interrumpido. Perdón. Adicionalmente, mencionar también que en este momento, hasta el momento, no he visto en blanco y negro recomendación ni predisposición alguna para decir vamos a subir, vamos a bajar las pensiones, vamos a quitar esto, vamos a... Yo lo único que sé es que se está en una etapa de estudio, de diagnósticos y de ver la realidad. Entonces, inclusive el tema, mi querido Fernando, el tema del diagnóstico no emite ninguna clase de recomendación ni sugerencia de reducción de pensiones. Es bueno aclarar eso y aclaro también, aprovecho, Fernando es mi compañero de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y ahí sabemos también discutir, no todo es color de rosa entre nosotros, tenemos divergencias también. Entonces, y podemos aclararnos las cosas. Eh, Miren, ¿qué es lo que sucedería, contestando a Miguel, si las cosas siguen así? ¿No? Los números simplemente los dicen. El fondo de pensiones que en algún momento tuvo ya como 9.000 y pico de millones de dólares, ¿no? Y que si no se hubieran dispuesto antes los dineros y no se hubiera afectado, ¿no? Históricamente, desde que nació el fondo de pensiones hace muchos años, hubiera sobrepasado los 100.000 millones de dólares de estas alturas, ¿no? Si es que nada hubiera pasado eso, tuviéramos ese fondo de pensiones fortalecido, no estuviéramos hablando de déficits actuariales como en las dimensiones de los que se habla ahora. Entonces, el fondo de pensiones se va reduciendo y va a llegar un momento en que decir, bueno, ¿sabe qué? El fondo se ha ido agotando, ¿no? Se ha ido agotando y no le tocará más que al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Finanzas, afrontar el tema de las pensiones, porque todos sabemos que el Estado es el garante de última instancia en los sistemas de seguridad social. El sistema contributivo se terminará y eso no estaría lejos de suceder si es que en este momento y a tiempo no hacemos absolutamente nada. Lo que no deberíamos permitir es que suceda lo que ya sucedió allá por el año 98, 99, cuando, cuando la Asamblea Constitucional determinó la intervención del IES y un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque ya el fondo ahí sí se había acabado, no había ni para comprar hojas de papel dentro del IES, peor aún para pagar las pensiones. O sea, llegar a un punto de esos realmente sería desastroso en el tema pensional. Pero yo sí quiero también contribuir con otro criterio. Miren, el IES tiene que hacer urgente, ¿no?, las reformas institucionales que sean necesarias para ir corrigiendo las deficiencias de su sistema de salud. No puede ser posible que cualquier cristiano que se atienda en el IES para tomar un turno siga esperando meses. No puede ser posible que no esté, que sigamos en el mismo drama que ya viene desde hace mucho tiempo y que encima de eso sepamos que no tiene viabilidad financiera el seguro de salud del IES
Y si a mí me preguntan, ¿y esto a quién le corresponde hacer? ¿Será que le corresponde al gobierno nacional? No, señores, este es un tema que le corresponde en gran parte a las decisiones que debe tomar el Consejo Directivo del IES, a través de reformas institucionales inteligentes, a través de decisiones administrativas fuertes, ¿no? Tiene que empezar a generar viabilidad a ese subsistema de salud. Y lo mismo al seguro social campesino, y por qué no decir también al seguro de riesgo de trabajo. Hay decisiones internas que se tienen que tomar y tienen que ser muy duras, empezando por luchar contra la corrupción, porque yo ya lo dije en este mismo programa, o quizá en alguna entrevista, Miguel, dejando de robar alcanza para muchas cosas. ¿No? Y lamentablemente en el seguro social, lamentablemente hay que decirle, hay toda una red de gente que sigue y permanece y que ahora ya ni siquiera están ahí, tienen agentes adentro del seguro social para seguir haciendo de las suyas. Gente que ya se ha ido y que han sido despedidos, siguen con gente ahí que están haciendo de las suyas. Si eso no se corrige dentro del seguro social, perdóname, Miguel, el sistema de salud del IES se va a caer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay reformas que se tienen que hacer de tipo jurídico a nivel de ley para que el seguro de salud funcione y tenga sostenibilidad. Pero gran parte de la responsabilidad en este momento descansa en el Consejo Directivo y en la Dirección General. Bien, economista Fernando Mosquera, si no se viabiliza estos cambios, estas reformas estructurales, ¿cuál va a ser el panorama? Muy complejo. Usted recordará, Miguel, que antes de esa malhadada ley de justicia laboral, el seguro tenía 14.500 millones de dólares, 14.500 millones de dólares en su fondo de pensiones. Cuando le dejó al Seguro Social únicamente para que sea el que pague estas pensiones desde mediados del 2015 hasta fin del 2018, se redujo a un poquito más de 9.000 millones. Y ahora está entre 5.500 y 6.000 millones de dólares, como dice Pablo Lucio, que es correcto el dato que él da, producto de que cada año tiene que ir tomando de su libretita de ahorros para pagar las pensiones, ya que el Ministerio de Finanzas no está pagando completo el 40% de las pensiones anuales, porque va al presupuesto del Estado únicamente el 40% de las pensiones efectivamente pagadas en el año anterior. Pero mire, estamos diciendo cómo ahora se han incrementado en casi 60.000 nuevas jubilaciones, porque no hay un mecanismo para finanzas de liquidar anualmente. Entonces está pagando entre un 28 y 30%. Por lo tanto, el Seguro Social está pagando no el 60%, sino hasta el 70% de las pensiones anuales, y es por eso que se van perdiendo entre 700 y 800 millones de dólares de su reserva, de su fondo de reserva, del fondo de pensiones. Y adicionalmente, los estudios previos preparados por esta comisión dicen una verdad. Hoy ya superan los 9.000 millones de dólares que el Estado ha entregado al IES en bonos del Estado, no el último gobierno, sino desde hace muchos años acumulado. Eso también un poco distorsiona la verdad que tiene que saber el público. Se dijo que se ha pagado 260 millones de dólares al Seguro Social, que era devolución del IVA y algunas cosas más, y que eso lo había hecho un gobierno que efectivamente se está poniendo al día, pero es apenas el 3% del total de la deuda, de más de 8.500 millones de dólares. Entonces, esto hace que, si miramos las finanzas del BIES, en el programa de inversiones del 2023 hay casi 2.000 millones de dólares nuevamente en bonos del Estado. Por eso es que eso sigue subiendo. Y si es que cuando se quede el fondo sin dinero para pagar pensiones, si tuviera que vender, eso dicen los estudios, esos papeles tendría que vender a precio de mercado y por lo tanto tendría una enorme pérdida porque muy pocas personas demandarían esos papeles del Estado. Eso también agrava el asunto. Y yo quiero recalcar que mis intervenciones anteriores no se referían a que va a haber revisión de las jubilaciones actuales
y que por lo tanto el monto de jubilación es demasiado exagerado, sino parte de las medidas que tendría que tomarse, de estas medidas dramáticas, es una forma de recalcular para el futuro las nuevas pensiones. Y si las nuevas pensiones ya no van a ser con los 5 mejores años, sino con 15 mejores años, que ya no va a ser con determinados porcentajes, eso, las pensiones se van a reducir. Eso no incentiva para que los jóvenes se afilien y por lo tanto crezca el número de afiliados a la seguridad social. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y finalmente, yo quiero referirme a declaraciones que usted mismo formuló, estimado Miguel, al señor ministro de Finanzas. Y él dijo, efectivamente, causa muchos problemas al fisco tener que pagar estas obligaciones. Y peor aún, cuando son obligaciones desde el correísmo y luego del morenismo que no fueron pagadas. ¿Cómo va a ser posible que aquellos profesores que terminaron su función docente y que tenían un estímulo por la jubilación no le pagan? Y recién decía el ministro que pagaron esos beneficios del año 2008, de hace 10 años, 12 años. Y por lo tanto, eso es una irresponsabilidad que efectivamente le cuesta mucho al Estado a satisfacer ese tipo de compensaciones que, en otras palabras, fueron las que suplieron a la jubilación patronal, porque el Estado también es un patrono para burócratas, para profesores, etcétera, para médicos, etcétera, y se sustituyó con ese fondo. Y ese fondo tiene que ser entregado un momento que termina su función y únicamente hay esperanzas de que le paguen. Muchas personas ya han fallecido y no han logrado cobrar esos fondos que por justicia se merecen. Nuestra intención en Controversia en Escena es mantener latente el análisis de estos importantes temas, los necesarios cambios al sistema de seguridad social y las reformas fundamentales, urgentes al sistema de pensiones para darle sostenibilidad. Quiero agradecer el valioso aporte y seguiremos en contacto, porque esto está en construcción, al economista Pablo Lucio Paredes, al ingeniero Jorge Madera y al economista Fernando Mosquera. Muchas gracias del valioso aporte y seguiremos en contacto porque esto está en desarrollo. Muy amables, muy buen día. Y a los seguidores, muchas gracias. Y a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, muy amables por su seguimiento. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Saludos.